Efectivamente, como ha dicho vuestra compañera, con los integer y los dobles se permite hacer el igual igual y el comparar con un menor o con un mayor, con el ángulo. Y en todas las clases donde ha aparecido una comparación o un igual, he dicho expresamente que se ponga un equals y un compare to. No es una manía porque si nos malacostumbramos a poner igual igual, con los integer efectivamente vale, pero con otro tipo de objetos no vale. Entonces, desde el principio hay que poner equals y compare to, sean integer o no sean integer. No se utilizan los igual igual en Java, salvo en los tipos primitivos, que no hay más remedio. Es decir, si tenemos un tipo int, ya sí que no hay más remedio utilizar un igual igual. Pero es el único sitio. Y empezamos un nuevo problema. En concreto, en este problema lo que tenemos es que diseñar un tipo, que va a ser un tipo vuelo, y el tipo contenedor, el tipo collection correspondiente, que va a ser el tipo aeropuerto. Entonces, nuestro tipo vuelo, lo tenéis ahí en pantalla, tiene las propiedades, pues un destino, que es una cadena de caracteres, un precio, dos enteros con el número de plaza y el número de pasajeros, un código y una fecha. Para modelar la fecha, visteis el lunes pasado ya un tipo fecha, que ya la tenemos construido, es decir, que no hay que construirlo, basándose en el calendar que trae Java. Entonces lo que vamos a hacer es reutilizar ese tipo fecha tal cual. Entonces, en este problema hay una primera parte que es rutinaria, que ya debemos de saber hacerla de sobra, que es construir el tipo vuelo y su clase vuelo y MPL. Entonces, bueno, habrá algunas cosas novedosas, pero pocas, en lo que se refiere a vuelo y a vuelo y MPL. Y fundamentalmente lo que vamos a estudiar en este tema es el tipo set. ¿Qué es el tipo set? Bueno, pues el tipo set es la traducción, o su traducción al castellano sería conjunto, un conjunto. Es también un tipo collection. ¿Os acordáis que en su momento dijimos que el list era un tipo de Java que heredaba de collection? Bueno, pues el set es otro tipo de Java que hereda también de collection. ¿Qué es el tipo set y qué le diferencia del tipo list? Bueno, pues el tipo set es una colección de elementos en la que no hay orden, mientras que en el list sí hay un orden, en el conjunto no hay un orden. Y otra cuestión importante es que en un conjunto no se permiten elementos repetidos. Es decir, no puede haber dos elementos iguales en un conjunto. Y por eso hemos escogido set para representar los vuelos. Porque de alguna forma en la gestión de un aeropuerto, cada vuelo es único. Y por tanto no debería haber vuelos repetidos. Esta es una primera proposición de este ejercicio. Este ejercicio se irá ampliando conforme vayamos avanzando en el curso. La primera ampliación que veremos inmediatamente, veremos la semana que viene, es la implementación mediante un conjunto ordenado. Un conjunto ordenado es un conjunto, es decir, no hay elementos repetidos, pero sí tienen un orden. Entonces, lo primero que vamos a estudiar, o lo más importante que vamos a estudiar en este ejercicio, es manejar el tipo set y ver que muchas de las propiedades que hemos visto, de filtro, de esquema existe, esquema para todo, esquema contador, tal, se implementan igual que en el tipo list, en el tipo set. Es decir, que eso no cambia. El que sea un list o un set no cambia. Pero que sí que el set tiene, bueno, pues algunas aplicaciones distintas del tipo list. Entonces vamos a empezar. Lo primero que nosotros tenemos que modelar es el tipo vuelo. Dice, construye una interfaz vuelo y una clase vuelo y MPL para implementar este tipo. Todos los atributos serán consultables y modificables solo precio y número de pasajeros. El orden natural será por fecha, igualdad de esta por código. Proporciona un constructor para vuelo a partir de una cadena de caracteres que contenga todos los valores de sus atributos separados por coma. Eso es lo que vamos a hacer en vuelo. Hay cosas que ya hemos hecho muchas veces, como los get y los set. Cosas que hemos hecho también bastantes veces, como el equal o el compare to. Y cosas que son más novedosas, y en eso nos pararemos un poquito más, como es el constructor a partir de una cadena de caracteres, que nos va a servir como paso intermedio cuando leamos los datos de este problema de un fichero. En general, el objetivo al final será tener un fichero como este, en el que está la información de un conjunto de vuelos. Aquí estaría pues el destino, el precio, el número de plazas, el número de pasajeros, el código del vuelo y en tres campos diferentes la fecha. El objetivo al final será leer estos datos de un fichero y construir un aeropuerto a partir de ellos. Pero eso, insisto, lo iremos haciendo poco a poco en diferentes versiones de este ejercicio. Bueno, pues ya tengo mi proyecto aeropuerto creado y sobre el paquete vuelo, pues voy a definirme la interfaz vuelo. ¿Qué métodos tendría que tener en la interfaz? Vemos que el enunciado dice que voy a tener estas propiedades,
que todas van a ser consultables, es decir, que voy a tener un get para todas, y solamente voy a tener un set para precio y para num pasajeros. Insisto que esto no tiene ninguna historia, los get y los set debéis de saber hacerlos de sobra a estas alturas. Como efectivamente dice vuestro compañero, ¿qué pasa con el tipo fecha? Que no lo tengo en mi proyecto. Bueno, pues para eso están los paquetes, para copiar un paquete de un proyecto a otro. Entonces, que vosotros tenéis desde la clase del lunes un fuente Java fecha.java, que es este, que contiene una implementación de fecha a partir de la clase o del tipo Gregorian Calendar que trae Java. Es una adaptación del Gregorian Calendar al español porque, bueno, como supongo os explicarían y si no lo explico yo, el calendario que trae Java, pues lógicamente pone la fecha en formato anglosajón, que ya sabéis que es el mes está delante del día, y por tanto nosotros lo ponemos al revés, el día delante del mes, y además los meses en el Gregorian Calendar empiezan en 0, en vez de en 1. Entonces, bueno, pues para adaptarlo al calendario también tradicional, el mes de enero es el 1, el mes 1, y entonces lo que hemos hecho ha sido una readaptación del calendario que trae Java a una fecha en castellano. La pregunta es, ¿hay que saberse implementar fecha? La respuesta es no. La pregunta es, ¿hay que saber utilizar fecha? La respuesta es sí. De todas formas, si alguien sabe hacerlo, pues mejor, no pasa nada por aprender más, pero no se va a exigir saber hacer fecha en ningún examen, pero sí hay que saber utilizarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos nuestro paquete fecha, que lo tendremos en cualquier otro proyecto. A partir de ahora va a haber varios proyectos en los que tenemos que utilizar fecha y directamente lo que hacemos es pues copiarlo. El paso para copiar un paquete. Te pones sobre el paquete y con el botón derecho pincha en copy. Y ahora te vas a donde quieras copiarlo, en nuestro caso al paquete src, y con el botón derecho das paste. El siguiente paso es la creación de la clase vuelo y MPL, que también es un caso que ya hemos dicho varias veces, así que lo voy a hacer aquí. Creamos la clase vuelo y MPL y decimos que proviene de la interfaz vuelo. Bueno, pues ya tengo aquí mi estructura vuelo, ¿vale? Con todas las cabeceras de los métodos get y set. Y ahora, pues ya sabéis que lo primero que se hace cuando se va a construir un tipo es poner, una clase en este caso, es poner sus atributos. Entonces sus atributos pues los tengo fácilmente en el enunciado del problema, así que los voy a copiar de aquí. Los atributos sí hay que ponerle por delante la cláusula private. Como veis, los atributos tienen unas condiciones, que es que el número de plazas debe ser positivo, el número de pasajeros debe ser positivo y menor que el número de plazas, y fecha siempre posteriores al año 2000. Son unas condiciones que les voy a poner para, pues en el caso de que no se cumplan en el constructor o en los sets, salte una excepción. Vamos con un constructor. El primer constructor que nosotros vamos a poner es el constructor que recibe un argumento para cada uno de los atributos. Entonces ya sabemos que los constructores se llaman igual que la clase, es decir, que en nuestro caso se va a llamar vuelo y MPL, y que va a recibir pues un string con el destino. Bueno, pues entonces esto es elemental. Sí que es verdad que no he tenido en cuenta en ningún momento las condiciones que me ponían para los argumentos de entrada. Recuerdo que las condiciones son que el número de plazas debe ser positivo, que el número de pasajeros debe ser positivo y menor que el número de plazas, y que la fecha debe ser posterior al año 2000. ¿Cómo se puede programar eso? Bueno, pues lógicamente se puede programar lanzando excepciones cuando no se cumpla alguna de las condiciones. ¿Cuál es la excepción habitual en estos casos? Bueno, pues podemos o crear una excepción ex professo nosotros para eso, o utilizar la excepción que trae Java por defecto para estos tipos de cuestiones, que es la Illegal Argument Exception, que es una excepción que se puede lanzar con una cadena de entrada como parámetro para indicar pues cuál es el error que se ha cometido. Así, por ejemplo, si yo quisiera preguntar si el número de plazas, que es NP, es mayor que 0, es menor que 0, efectivamente, sí, verdad, sí es negativo. Eso en el caso del número de plazas. En el caso del número de pasajeros, el número de pasajeros debe ser mayor que el número de plazas, perdón, debe ser menor que el número de plazas, por lo que lo mismo, el número de plazas debe ser mayor que el número de pasajeros. Y por último, la fecha. Si el año es menor que el año 2000. Bueno, con eso tenemos solucionado los problemas de las excepciones y creado un constructor
para todos los argumentos. ¿Qué se pone en el equals y qué se pone en el toString? Pues vamos de nuevo al enunciado y de nuevo nos dice el orden natural será por fecha y a igualdad de esta por código. Con lo cual, si ese es el orden natural, ese deben ser las propiedades que deben de intervenir en el equals y las mismas propiedades que deben de intervenir en el toString, fecha y código. Así que, por ejemplo, el toString sería el código y entre paréntesis separado por un guión código fecha. Y el equals, aquí está una de las razones por las que nos empeñamos en que cuando estamos construyendo un equals se haga con equals. Porque sí, efectivamente, para código, que es de tipo string, yo podría, aunque no debería, poner un igual igual. Pero para fecha, no solamente no debo, sino que además no puedo. Es decir, yo no puedo comparar fechas con igual igual, porque estaría comprobando identidad, no igualdad. Entonces, si nos acostumbramos a poner siempre equals, nunca cometeremos el error de intentar comparar fechas con igual igual. Y os puedo asegurar que en los exámenes se ve muchísimo, por lo menos en años anteriores, este año todavía no me ha dado tiempo, a ver comparaciones de fecha, no solamente con el igual igual, que todavía el Java lo permitiría, estaría comprobando identidad, pero bueno, no daría error de compilación. Pero no os podéis ni imaginar la cantidad de veces que se ven los exámenes la comparación de una fecha con otra con el angulito de mayor. F1 mayor que F2. ¿Por qué? Porque no hemos acostumbrado a hacerlo con el integer. Y como lo hacemos con el integer, pues queremos hacerlo con todo. Bueno, esto es el equals y el toString. Hemos dicho también, lo dice el enunciado, que hay un orden natural. Eso significa que vuelo debe implementar comparable, o debe extender comparable. Así que vamos a arreglar eso, que no lo hemos arreglado todavía. Ponemos que vuelo extiende a comparable de vuelo, y eso nos obliga a implementar un compareTo. ¿Cómo se implementa un compareTo? También lo sabemos, nos lo dice el enunciado. Lo vuelvo a enseñar, dice, el orden natural será por fecha, y igualdad de esta por código. Es decir, que primero compararemos las fechas. ¿Y cómo se comparan? Pues lógicamente de la única forma que se puede. Y en el caso de que las fechas sean iguales, ¿veis? Aquí sí tengo que poner igual igual. Porque int r hace que r sea de tipo primitivo y no tiene más remedio que ser int porque ese es el parámetro que devuelve el método compareTo. Entonces aquí sí que no tengo más remedio que poner igual igual. Y si son iguales, pues entonces hemos dicho que comparamos por código. El resultado es lo que devuelvo.